Santiago de Cuba, edición 42 del Festival del Caribe dedicado a México y su cultura. Preparan programas de actividades para celebrar las 4 décadas del Centro Cultural El Mejunje de Villa Clara. Y realizará compañía folclórica Camagua de la provincia de Camagüey presentaciones en municipios del centro de Cuba. Saludos desde La Habana, es martes 4 de julio de 2023 y abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Este lunes quedó inaugurada en Santiago de Cuba la edición 42 del Festival del Caribe. El encuentro reverencia este año a la celebración mexicana de la vida y la muerte, festividad declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Al inicio de esta emisión, mis colegas Liet Lorain y Karina Sotomayor nos proponen un resumen de las primeras jornadas de este evento. Desde la cultura popular tradicional, el homenaje primero de la Fiesta del Fuego fue para Joel James Figarola, fundador del festival y guía de la casa anfitriona. Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe, destacó los vínculos con México desde la historia y la cultura. Se sabe, aunque es poco divulgado, que la primera impresión del manifiesto del movimiento 26 de julio, organizado por el líder histórico de la Revolución Cubana, al calor de la lucha insurreccional contra la dictadura de Fulgencio Batista, se realizó en la misma imprenta donde en 1993 Antonio Vanegas Arroyo imprimió la ya legendaria Calavera Garbancera, el más divulgado y aceptado ícono de las festividades de Muertos en México, creado por el grabador y dibujante José Guadalupe Posada. Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba, dijo que esta nación es el Caribe y que esto se asumió en Santiago. En la ceremonia inaugural se entregó el Premio Internacional Casa del Caribe al reconocido periodista Pedro de la Hoz. La exposición Hoy Volamos del Premio Nacional de Artes Plásticas Alberto Lescay quedó inaugurada en la casa, una muestra que abre las diversas acciones que desde las artes visuales se incluyen en el programa del evento. Maciel Reyes, curadora de la Fundación Cahuayo, tuvo a su cargo las palabras del catálogo que leyó a los asistentes y en las que realiza una mirada a todo el recorrido del artista, como esta muestra, que incluye varias de las áreas fundamentales por las que se ha movido el Sky: la pintura, el grabado y la escultura. Luego, y para lograr una mezcla perfecta de cultos y culturas, la Casa del Caribe inauguró el altar de muertos, extrapolando a estas fechas la tradicional celebración mexicana a la que especialmente se dedica en esta ocasión la Fiesta del Fuego. El embajador de México en Cuba, señor Miguel Díaz Reynoso, y el agregado cultural de la Embajada de México en la isla, Santiago Ruiz, realizaron una detallada explicación a los asistentes sobre la significación del altar y los atributos que lo conforman, como las frutas y las flores, y su estructura de 3 niveles que representan el inframundo, el mundo actual y el supramundo. Este martes inició el tercer Congreso Mundial sobre la Muerte, el más importante encuentro teórico de la edición 42 del Festival del Caribe. El coordinador general del Congreso, el investigador de la Casa del Caribe, doctor en ciencias Carlos Yoga Domínguez, pronunció las palabras de apertura, mientras en esa búsqueda del diálogo y entendimiento entre culturas, el evento contó con 2 conferencias inaugurales. La arqueóloga mexicana Patricia Ledesma Bouchan ofreció una intervención especial sobre el concepto de la muerte en el México prehispánico, y el conservador de la ciudad de Santiago de Cuba, Omar López Rodríguez, disertó sobre la muerte en el Caribe. Aunque este es uno de los eventos teóricos más importantes de la Fiesta del Fuego este año, la cita desarrolla un total de 13 talleres especializados en religiosidad, expresiones y manifestaciones culturales caribeñas. Karina Sotomayor y Liet Lorain, Noticiero Cultural. Una importante institución cultural del centro de Cuba celebrará en 2024 sus 4 décadas de creada. El público y los artistas que protagonizan la programación cotidiana de El Mejunje inician en este verano los festejos por la existencia de esta singular institución villaclareña. Un centro como El Mejunje en Santa Clara, enfocado en su inclusión social,
En su altruismo, en la tolerancia y en la promoción de lo mejor y más auténtico de la arte y la cultura cubana e internacional, arropa e invita a todos sus seguidores para de conjunto celebrar los 40 años de vida. La campaña esta la preside el Mejunje, la utopía realizada, y seguimos caminando, que eso es lo más importante de la utopía, que tú no lo alcanzas, pero sigue. Nosotros lo hemos alcanzado en cierta parte, pero vamos en pos de nuevas utopías. Adelantado como resulta costumbre, el Mejunje inauguró el verano en su sede con la conferencia de prensa que anunció el amplio programa de actividades por su aniversario, pero además convocó a una feria de emprendedores donde se aprecia el empoderamiento de la mujer en el arte y en otros servicios, e incluyó en espectáculo continuo a los principales espacios y artistas que participan en la programación del Mejunje. La obra Frijoles Colorado, y vamos a tener la suerte de tener aquí a Verónica Lin y su espectáculo. Vamos a tener también un concierto de Liua María Evia, un concierto compartido con Judy Herrera, y así durante todo este tiempo vamos a estar trabajando mucho, y el día 5 tendremos la fiesta del agua, que es una fiesta ya tradicional, donde los jóvenes disfrutan mucho siempre aquí en el Mejunje. A estas novedades se suman también que el Mejunje mantendrá en cartelera su programación habitual, que la compañía de teatro se incluirá en las actividades comunitarias en toda la provincia, junto a los nuevos servicios de fonda en los cuales ya incursiona este centro abanderado siempre ante todo tipo de acontecimientos. Hemos hecho también un ensayo de lo que será nuestra fonda del Mejunje, un lugar para vender comidas baratas, comidas asequibles a la población. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y precisamente la compañía folclórica Camagua de la provincia de Camagüey viajará hasta Villa Clara para presentar el espectáculo Suite Cubana en varios municipios de ese territorio del centro de Cuba como parte de la etapa veraniega. Se distingue por su capacidad para reflejar elementos sustanciales en los que descansa la encrucijada multinacional de la cultura. La compañía folclórica Camagua muestra a través de la danza y la música expresiones populares. Un recorrido por ritmos que conforman la identidad presentará la agrupación camagüeyana en varios municipios de Villa Clara hasta el 8 de julio. El público de Ranchuelo, Placetas, Corralillo, Encrucijada, Remedios y Santa Clara podrá disfrutar del espectáculo Suite Cubana. Dirigida por Fernando Medrano, la compañía folclórica Camagua mantiene un amplio repertorio cuyas obras y acordes revelan tradiciones y herencias africanas que sostienen la base de su creación artística. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y de nuestro movimiento danzario continuamos hablando en esta emisión. La bailarina Claudia Iglesias imparte por estos días clases en la compañía Danza Contemporánea de Cuba. Se trata de consolidar nuevas maneras de asumir la corporalidad en diálogo con las intenciones interpretativas. La compañía que dirige Miguel Iglesias prepara futuras presentaciones que se sumarán a la programación escénica del verano. Claudia Iglesias Ungo regresa a la compañía en la que se formó, en la que se desarrolló como intérprete de creaciones de varios coreógrafos, pero ahora viene en calidad de profesora. Aprovecha sus experiencias de trabajo en Europa para consolidar un plan de entrenamiento para los bailarines de danza contemporánea de Cuba, en el que confluyen técnicas, estéticas y proyecciones escénicas disímiles. Se unifican en dinámicas de movimiento que apuestan por la indivisibilidad entre el impulso físico y el mental. Esta clase es importante para ellos porque también les abre las percepciones a otras cosas que están sucediendo también en el escenario, que no solo el ejercicio en sí, el movimiento, sino que también yo trato que ellos se abran. Sí. Hay que conectar la mente con las habilidades del cuerpo. Entender también el trabajo en grupo, ¿no?
no es trabajar yo solo, cerrado, sino abrirme a lo que está sucediendo en el escenario también, ¿no? En el espacio que estamos trabajando, cómo trabajamos en grupo, cómo nos sentimos, en fin. En las clases, que devienen auténticos talleres, participan junto a bailarines de experiencia los más jóvenes integrantes de la compañía que dirige Miguel Iglesias y los estudiantes que realizan allí sus prácticas. Es, en buena medida, el elenco que asumirá los próximos compromisos escénicos de la compañía, que integrarán la programación cultural del verano. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Y ahora le propongo hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo de martes y al regreso viajaremos a Ciego de Ávila y a Mayabeque para conocer sobre dos proyectos que defienden desde la creación musical nuestra identidad. Usted mantenga la sintonía. Enseguida estoy de vuelta. La vida quiero alegrarte, anímate si te digo que yo quisiera invitarte a divertirte conmigo. La vida quiero alegrarte, anímate si te digo que yo quisiera invitarte a divertirte conmigo. ¡Qué gracioso! Y la Orquesta de Intermezzo de la provincia de Ciego de Ávila celebró sus 75 años de creada en la casa del joven creador de la Asociación Hermanos Saiz del Territorio, junto a intérpretes de la música cubana, artistas e intelectuales del territorio e invitados de otras partes del mundo. Cuando hablamos de trabajo constante, de entrega y aporte a la cultura avileña a través de los años, no podemos dejar de mencionar la Orquesta de Intermezzo, la más longeva de Ciego de Ávila, que desde su génesis en los años 40 comenzó su trayectoria profesional bajo la dirección artística en aquella época del maestro César Alberti. Es un compromiso que se nos hace o que tenemos que nosotros hacer para continuar y dejar a los jóvenes el legado de esta orquesta, que yo creo que en el país pocas orquestas pueden trabajar con el repertorio que tenemos, que es un patrimonio tan grande porque es lo original que hemos tenido siempre. En mi caso fue el inicio muy original. Yo llegué un día a la casa del maestro Alberti y le ensayaba la orquesta en la casa. Me paré en la puerta porque a mí me gustaba la música y él me preguntó, ¿te gusta la música? Sí, le dije, bueno, yo lo que toco es guitarra y me hace falta una gente para tocar el contrabajo en la orquesta. Y a partir de ahí comencé a la orquesta. Claro, la enseñanza del maestro y de los otros músicos viejos de la orquesta ayudaron muchísimo porque realmente no era especialista. La música para él fue su gran paseo. Yo recuerdo a mi papá y lo recuerdo siempre con una partitura en la mano, haciendo una copia, haciendo un arreglo. Él se sentaba en un silloncito que nosotros teníamos en la casa con una tablita delante y ahí él estaba hasta la 1 a las 2 de la madrugada haciendo sus copias y sus arreglos. Lo mismo la banda que la orquesta, los grupos de aficionados que formó, las bandas escolares en las escuelas. Fue muy amplia la actividad de él como profesional de la música. Te digo que fue su gran pasión. Calibaneando fue espacio oportuno que desde la casa del joven creador agrupó en un mismo panel a músicos de renombre dentro y fuera de la provincia para agasajar una agrupación gracias al empeño de Musicávila y la Dirección Provincial de Cultura. Desde el Instituto Cubano de la Música, experiencias como esta siempre nos son muy útiles, sobre todo porque es muy importante visibilizar el trabajo de estas orquestas para que las nuevas generaciones lo conozcan, desde la formación en las escuelas de enseñanza artística, desde la propia visibilidad y divulgación de su quehacer y sobre todo porque constituyen un orgullo real de todas aquellas buenas experiencias que se hacen desde el interior del país. La celebración por los 75 años de la Intermezzo será plataforma idónea para acercar al público avileño al quehacer de hombres y mujeres que desde su versatilidad logran seducir a los espectadores en cada puesta en escena.
Yacel Díaz Drago, Canal Cubano de Noticias. Y de tradiciones musicales continuamos hablando en esta emisión. El punto cubano es un elemento esencial del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. En la provincia de Mayabeque es uno de los géneros más populares. El punto cubano, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, es un género cantable del ámbito campesino de marcada raíz hispánica, el cual ganó popularidad en las regiones occidentales de la isla en el siglo XVII y se consolidó como género en el siglo XVIII. El municipio de Güines, ubicado en la actual provincia de Mayabeque, es llamado la cuna del repentismo en Cuba por la calidad de sus improvisadores como Francisco Riverón y Ficho Guía. Antecedentes de la décima viene del romance, el verso tosílabo fundamentalmente, y se fueron cultivando la espinela, que es la décima que se utiliza para ser cantada, porque las personas piensan que solamente la décima escrita, no, la décima que se utiliza para ser cantada, porque es la que respeta el interludio musical, es la décima espinela, que se llama espinela porque Vicente Martínez Espinel la diseñó para ser cantada. Güines es bien llamada la cuna del repentismo en Cuba, no solamente por la cantidad de improvisadores que ha tenido a través de la historia, sino por la calidad también de los mismos. Es decir, desde Francisco Riverón, Gareo Tejera, Ficho Guía, un grupo importante de personalidades de la décima que incluyeron la décima culta, es decir, Riverón y Naborí marcaron la décima culta en la época del 50, 60 para acá. Güines también tiene como algo relevante que la primera mujer que subió a un escenario fue Nena Cruz La Calandria, la primera improvisadora. La lectura de las obras de Raimundo Cabrera Bosch, 1852-1923, es fundamental para conocer la vida cultural del territorio en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. Lo primero que se conoce bibliográficamente de un guateque lo escribió Raimundo Cabrera Bosch en 1868, que fue en un libro se llama Sacando Hilas. Habló del paroxismo, de lo que vio en Güines, un guateque campesino estando en Güines de visita, vio como dos poetas y le decían bates, en aquella los improvisadores le decían bates, ¿no? Vio como dos bates se enfrentaban y se decían estrofas en décimas. La Casa de la Décima de Mayabeque, con sede en Güines, contribuye a difundir y rescatar la riqueza de nuestro patrimonio campesino. Sus profesores incentivan la creación artística mediante talleres especializados de repentismo infantil y de acompañamiento musical. Lo que he aprendido en el taller de repentismo es varios trucos como para no tener nervios en el escenario, para poder tener un campo semántico con qué decir la décima y perfeccionarla más lo que pueda. Entonces es una cosa muy bonita la que me enseñan todos esos días de talleres y espero que así siga. Aprendí primero tocando la clave, después guiro, el bongo, la tumbadora y la paila. Me siento muy feliz cuando me subo al escenario. Me vienen muchas ideas a la cabeza. Muy feliz me siento de estar y me siento muy orgulloso de estar en un escenario. El punto cubano tiene arraigo popular incluso en las generaciones más jóvenes. Esta manifestación representativa de los cubanos está viva y forma parte de nuestra identidad. Yaremi Madero para el Canal Cubano de Noticias. Le propongo que hagamos otra pausa en esta emisión y después de los mensajes promocionales seguiremos hablando de los tesoros patrimoniales de nuestro país y las acciones que se realizan para conservarlos. Usted siga junto a nosotros, no abandone la sintonía, ya regreso.
En Santiago de Cuba tuvo lugar la inauguración de la 11ª edición del Simposio de la Actividad Subacuática para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural Sumergido 2023. La sesión inicial del encuentro contó con la presencia de la historiadora de la ciudad, Olga Portuondo Zúñiga, el director de la Oficina del Conservador, Omar López Rodríguez, la presidenta de la Asociación de Amigos del Castillo Montjuïc de España, Carmen Gusté Vigorra, entre otros invitados que desde la historia agasajan el aniversario 70 de la gesta del Moncada. La 11ª edición del Simposio de la Actividad Subacuática para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural Sumergido 2023 inició en Santiago de Cuba con el homenaje a los participantes de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana en el aniversario 125 de su conmemoración. En los monumentos erigidos a los soldados de los 3 ejércitos en el Parque de la Loma de San Juan se depositaron ofrendas en nombre del pueblo de Cuba en tributo a la emblemática gesta. El afán de recuerdo y el tiempo transcurrido hicieron posible que el lugar histórico se convirtiera en sitio de la memoria, en espacio de recuento. El tributo llegó hasta el Árbol de la Paz, lugar donde las tropas norteamericanas y españolas acordaron la capitulación de Santiago de Cuba, obviando la participación de los cubanos en la lucha de 30 años por liberar la nación. La actividad homenaje concluyó en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo con el estreno del documental Almirante Cervera, el último gran héroe. Desde Santiago de Cuba, Osvaldo Monterrey y Yadira González Otero, Canal Cubano de Noticias. Y Holguín fue sede de otro importante evento en defensa de nuestro patrimonio nacional, con el objetivo de estimular iniciativas encaminadas a contribuir al necesario ordenamiento urbano de las ciudades cubanas. Expertos de las provincias orientales debatieron experiencias de notables repercusiones dirigidas a preservar valores arquitectónicos. Desde ese territorio tenemos los detalles. La sede holguinera de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción acoge un foro de gestión urbana que afianzó la importancia del papel de la arquitectura y el urbanismo en el contexto nacional cubano. Al evento de notable nivel profesional asistieron 5 premios nacionales de la especialidad procedentes de las provincias orientales. Excelente contexto para debatir sobre posibles soluciones que estimulen iniciativas dirigidas a preservar valores patrimoniales de las ciudades cubanas y, a su vez, proyectar medidas conducentes a lograr un hábitat confortable, saludable y atractivo para quienes residen en ambientes citadinos. Las ciudades cubanas son testigos de buenos, pero de también lamentables malos ejemplos de prácticas constructivas, que desembocan en perjuicios tanto para la vida cotidiana como para el cuidado y preservación de la memoria histórica. En esas vertientes, este foro devino espacio para ilustrar propuestas factibles dirigidas a solucionar problemas a corto, mediano y largo plazo. Foro de Arquitectos y Urbanistas en la ciudad de Holguín. Valiosa experiencia que marca un paréntesis de optimismo para asumir responsabilidades y lograr entre todos la ciudad que soñamos. Desde Holguín, el camarógrafo Daniel Leiva y Iván Fernando Espinosa, Noticiero Cultural. Y del patrimonio nacional y sus valores continuamos hablando al cierre de esta emisión. El Teatro Sauto de Matanzas, inaugurado hace 160 años y declarado Monumento Nacional de Cuba, es un ejemplo de arquitectura patrimonial por su impresionante figura. Hoy una de nuestras corresponsales en la Atenas de Cuba nos acerca su historia y valores culturales. Un coloso neoclásico enamora a los transeúntes en la céntrica Plaza de la Vigía de la ciudad de Matanzas. Perfectamente conservado, es símbolo de historia e identidad de la Atenas de Cuba. Hace 160 años, el Teatro Sauto inmortaliza el esplendor cultural alcanzado por la ciudad de Ríos y Puentes durante el siglo XIX. El proyecto constructivo estuvo a cargo del arquitecto italiano Daniel Dallaglio, quien asumió la responsabilidad de levantar un teatro como los grandes coliseos mundiales clásicos de la época, en un terreno ubicado entre las márgenes y desembocaduras de los ríos San Juan y Yumurí y con vista al mar. Su inauguración se remonta al 6 de abril de 1863. Cuando abrió sus puertas por primera vez, se llamaba Teatro Esteban, en honor al gobernador civil de Matanzas de ese momento, Pedro Esteban y Arranz. Sin embargo, pronto adoptó el apellido de Ambrosio de la Concepción Sauto, quien aportó mucho a su construcción y esplendor. El proceso constructivo originó uno de los hallazgos más trascendentes en la historia de la Atenas de Cuba, el descubrimiento de las cuevas de Bellamar, en el sitio donde se extraía la cal para las obras.
El diseño de Daniel Dalaglio encabeza la trilogía de teatros clásicos cubanos. Lo componen 4 fachadas, apreciables desde cualquier punto de la ciudad y en las que sobresalen la serenidad y el equilibrio. Su interior está cubierto con paneles de madera. Consta de 775 asientos con 3 balcones. La cortina original del teatro es una pintura del Puente de la Concordia que pasa sobre el río Yumurí. Estatuas de mármol de Carrara de diosas griegas y pinturas de las musas adornan el lobby y el techo del edificio. Entre sus singularidades destaca que cuenta con la maquinaria original para elevar su platea a nivel del escenario, única de su tipo conservada en Cuba. Además, destaca por su acústica perfecta. Las 8 musas del Olimpo que parecen revolotear en su abovedado techo con la ausencia de polimnia, el sonido de la campanilla que tocaban cuando se iniciaba la función o en los intermedios, la fila 6 en su primer asiento, donde cuentan se sentaba un asiático y escuchaba de manera perfecta el sonido de las obras, y otras leyendas enriquecen la historia del centenario edificio. En un país donde existen formidables teatros, el Coliseo Matancero destaca porque hasta la actualidad respeta estrictamente su arquitectura, su diseño interior y su telón original de madera, cualidades que permitieron declararlo monumento nacional desde el 10 de octubre de 1978. A pesar de su última reparación capital culminada en 2019, conserva a un 92% su estructura original. Figuras encumbradas como Alicia Alonso, la rusa Ana Pavlova, el tenor Enrico Caruso, Ernesto Lecuona, Antonio Gades, Leo Brauer y otros artistas y agrupaciones prestigian al Coliseo Yumurino. En una ciudad aparentemente dormida, el Teatro Sauto despierta la sed de cultura en la gente que la habita. Con actividades para todos los públicos, su escenario se transforma en funciones teatrales, shows humorísticos, musicales y espectáculos circenses. Cual joya imponente de la arquitectura latinoamericana, a sus 160 años late como el primer día en el corazón de la ciudad y sonríe siempre a quienes se detienen a reverenciar su historia y elegancia. Desde Matanzas, Blanca Bonachea Rodríguez, Canal Cubano de Noticias. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre las acciones que se desarrollan en Santiago de Cuba como parte de la edición 42 del Festival del Caribe, que se desarrolla hasta el 9 de julio venidero. Le ofrecimos detalles de las actividades para celebrar las 4 décadas del Centro Cultural El Mejunje de Villa Clara y le pusimos al tanto de las presentaciones de la compañía folclórica Camagua de la provincia de Camagüey por municipios del centro de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para ponerle al tanto de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.